Melania, contanos cómo siguió este proceso de mejora continua y cómo llega el modelo de incubación interna, el laboratorio de innovación. Contanos un poco más acerca de eso, por favor. Mira, súper emocionante, yo me emociono cada vez que hablamos de esto. Realmente nosotros, después de hacer mejora continua, logramos ser líderes en costo, calidad, rapidez de entrega, pero realmente hicimos un alto y dijimos, bueno, como la máquina de escribir, podemos tener la máquina de escribir más rápida, la de mejor calidad, pero el mundo necesita otras cosas, el mundo está cambiando tan rápido que no podemos quedarnos solo con mejora continua. Y entonces decidimos implementar todo lo que es la metodología de innovación. Igual que mejora continua es una filosofía. Y lo primero que hicimos fue montar nuestro laboratorio de innovación y, lo más importante, abrirlo al ecosistema. Primero empezamos con una metodología que le llamamos intraemprendimiento, que es hacer innovación desde dentro de Ternova. Y entonces todo el personal, con una filosofía de mejora continua e innovación, traía sus ideas y decían, miren, podemos hacer innovación de 3 horizontes. Horizontes relacionados al core y a poder producir mejor, más rápido, lo que era mejora continua, hacerlo mejor cada vez más. Segundo, podíamos hacer innovación de horizonte 2, que es todas las adyacencias a lo que hoy por hoy hacemos. Hoy por hoy hacemos empaques flexibles. Bueno, ¿cuál sería una adyacencia? Por ejemplo, podríamos hacer empaques biodegradables, empaques ecoamigables. Entonces, esas eran adyacencias, que no era el mismo producto, sino que era un poco diferente y que iba a otro tipo de clientes. Y como tercero, también podíamos hacer innovaciones de horizonte 3, es decir, crear nuevas empresas desde dentro de Ternova, que no tuvieran nada que ver con empaques. Y así lo hemos hecho. Pero luego fue un reto muy impactante el decir, bueno, ¿y por qué lo queremos hacer solo? ¿Por qué no, las soluciones no vienen todas de casa? ¿Por qué no lo abrimos al ecosistema? Y este laboratorio de innovación fue así que se abrió a la industria. No solamente está abierto a la industria del plástico, sino que está abierto a la industria, a toda la industria. La industria textil viene a prototipar con nosotros. Lanzamos retos de innovación abiertos con marcas como Nestlé, Unilever, y también estamos trabajando con el Estado. Hemos lanzado retos de innovación con el Estado. Les ayudamos a formar la Copa Mundial de Emprendimiento y hemos asesorado a todos los emprendedores que están en esas copas. Y también tenemos contacto con inversionistas y startups. Entonces, son 5 elementos los que hacemos aquí. Cuando nos dimos cuenta que la innovación se hacía más grande cuando se abría el ecosistema, llamamos a la industria, al Estado, a la academia, a los inversionistas y a las startups, para que pudiéramos unirnos y poder hacer proyectos tanto que de interés de Ternova como de interés de otras industrias. Así que fue así que se nos ocurrió hacer este centro de innovación. Nosotros siempre decimos que hay distintos estadios de madurez en innovación, digamos. Creo que acabas de describir 3 estadios claros, digamos, empezar con mejora continua, pasar a un modelo de intraemprendedores de incubación interna y luego trabajar con innovación abierta. Son los 3 estadios, digamos, de madurez en esa lógica, que obviamente termina logrando la sinergia real y el valor real para el ecosistema, fortalecer el ecosistema en su conjunto, y creo que ha quedado extremadamente bien explicado el recorrido que han realizado en esos 3 aspectos. Así que bueno, muchas gracias. Bienvenidos a esta pausa para reflexionar acerca del desarrollo del talento, pero no un desarrollo del talento aislado, sino en el marco de una organización. Y tengo el lujo de estar aquí acompañada con Cachito Vigil, formador y desarrollador de gente, deportistas de alto rendimiento. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Liliana. Para mí es un placer estar aquí. Quiero hacerte una pregunta que muchas veces nos quita el sueño en el marco de las organizaciones, y bueno, las organizaciones deportivas, las instituciones también lo son. Entonces, aquí quería hacer énfasis en un punto. ¿Cuántas veces nos toca
tomar decisiones, presionar a nuestro equipo a que dé su mejor performance, aún cuando sabemos que no está listo. ¿Qué pasa cuando la organización presiona para lograr resultados que sabemos que el equipo todavía no está listo para dar? ¿Cuál ha sido tu vivencia? ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Qué pasa? Lo peor, que el resultado no ocurre. Y muchas veces emprendemos igual torpemente, queriendo entender que, bueno, que es así el juego y que nos tenemos que adaptar a este juego y que tenemos que lograrlo como sea. Y en ese mismo momento sabemos que no va a resultar. Entonces hay que decir no, no a ese camino. Lo que no hay que decir no es a intentar provocar el máximo crecimiento para ir en busca de ese desafío que tiene nobleza. Lo que tiene nobleza es el desafío de emprender esa posibilidad. Lo que no tiene nobleza, es decir, es el mensaje que está ocurriendo, como sea, logralo, porque si no lo lográs, te vas. Si no lo lográs, no sos. Si no lo lográs, no valés. Eso no voy a comprar. Sí voy a comprar el desafío. Y también lo voy a blanquear con el equipo. Y me ha pasado. Equipo, es muy probable que si nosotros no clasificamos al Mundial, fue hace poquito con Chile, seguramente el cuerpo técnico, nosotros como cuerpo técnico es posible que salgamos. También puede pasar que algunos miembros del equipo digan, bueno, como no clasificaron, se tiene que cambiar. Por lo menos el colectivo externo. Y puede pasar que todo lo que se estaba valorando del proceso haya un giro total en la interpretación que se hace de ese proceso. Todo eso va a ocurrir. Bueno, ¿eso que va a ocurrir tenemos control? No. ¿De qué tenemos control? ¿Nos gusta emprender este desafío? ¿Vale la pena para nosotros? ¿Creemos que podemos lograr ser la mejor versión y estar a la altura? Sí. También sabemos que va a haber un momento, hay momentos límites donde se necesita determinación y confianza para avanzar. Son momentos bisagras. Bueno, sabemos también que para lograr algo que no es nada sencillo, vamos a tener que poner algo más de lo que siempre tuvimos. Bien, ¿eso nos estimula? Sí. ¿Nos motiva? Sí. ¿El poder lograrlo, tenemos control? No. ¿El hacer todo para lograrlo? Sí. Bueno, eso acordamos. Ahora, todo lo demás no nos peleemos. Lo que tengamos que cuenta es que la vida no es así. La vida que nos están presentando es así. Pero la vida no es así. Vivámosla de otra manera. Y no nos peleemos tontamente con nadie. Accionemos y juguemos. Quizás descubramos algo muy fuerte. Y quizás pase también, después que lo logremos, que digan, estas personas valen. No creamos en eso que nos dicen que valen. Porque eso va y viene. Muy fuertes las reflexiones que nos está dejando acá Cachito, mucho para pensar. Dos cosas me gustaría llevarme de esto que nos decís, ¿no? En primer lugar, frente a la presión, que hoy es absolutamente normal y hasta válida en estos entornos que nos toca competir y jugar, la honestidad de decir la probabilidad de que lo logremos realmente no es porque con estos tiempos y con este equipo podemos llegar a malograrlo, ¿no? La honestidad del líder frente a la organización en términos de asumir. Pero también el tomar esto como un desafío y compartirlo con el equipo. Me parece muy valioso esto que nos estás diciendo porque a cada uno de nosotros en nuestras organizaciones hoy creo que nos está faltando este momento de diálogo, este momento de reflexión como equipo para ver el desarrollo
de todos nosotros como pequeña comunidad humana que está compartiendo un sueño, que está compartiendo un desafío, pero que en verdad puede llevarnos a mirar ese proceso de desarrollo, quizá apresurado, como una oportunidad de ver la mejor versión de cada uno de nosotros y como equipo. Muchísimas gracias por esta experiencia de vida que compartiste con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Liliana. Equipos de alto rendimiento, alta performance, proyectos puntuales, procesos a largo plazo. ¿Cómo medir esos temas? Y acá, Cachito, te quería hacer esta pregunta que me llama mucho la atención. Normalmente vos podés tener un proceso que lleve mucho tiempo y en el medio esto va variando, va cambiando, ¿no? O sea, yo tenía un objetivo a alcanzar y ese objetivo a alcanzar puede tener una medición. Pero ¿trabajás en función de ese objetivo, en función de ese resultado? ¿O lo que importa realmente es el proceso y terminamos teniendo un resultado más que un resultado? ¿Cómo manejás ese proceso entendiendo que hay altibajos, idas, venidas y que el camino no era el trazado necesariamente? ¿Lo adecuás? ¿Cómo llevas el equipo hacia ese resultar que pasa a ser? No sabemos. Generalmente ese resultar tiene torneo, tiene campeonato, pero hay un resultar mucho más fuerte. Encontrar algo mucho más esencial que ganar un campeonato o ganar la medalla más linda que se te puede ocurrir en un Juego Olímpico Mundial. Por supuesto que eso está ahí, es un motor bárbaro y impulsa y genera orgullo, pero eso es lo único que no tenemos control. O sea, preparar un resultado que esté a la altura del logro que perseguimos es mucho más importante. Entonces, el tema que trato con los equipos es, nosotros empezamos acá, ¿no? Juntos. Primero valorar todo lo que ellos fueron consiguiendo antes y que lo puedan poner en palabras. Ahora estamos acá. Bueno, ¿dónde está el resultado? Que dentro de un mes estemos un poquito más acá y definimos bien en qué aspectos. En 2 meses, en 3 meses. ¿Dónde se ve el resultado de un proceso? En comparación en quién éramos y a dónde estamos llegando ahora. Por supuesto que también hay resultados que dependen en el deporte que vos lo jugás con otro. Y eso requiere un estudio, una estrategia para ir llevando a cortar brechas. Forma parte de ese camino que vamos recorriendo. De ese camino que vamos corriendo, como a cortar brechas físicas, técnicas, tácticas, mentales. Pero hay algo que no se detiene. Nosotros empezamos acá y cada vez tenemos que ser 1 centímetro más de técnica, de táctica, de parte física, de mental, de relacional, de humana, de tolerancia a la frustración. Tenemos que estar hambrientos de aprendizaje. Tenemos que estar sólidos en nuestra confianza. Seguridad no tenemos. La seguridad del logro que perseguimos no tenemos. La confianza de que no vamos a parar hasta conseguirlo, sí. Me encantó, realmente muchas gracias. Entender de que el proceso, a mí me gusta la frase de amar al proceso más que al resultado, amar ese camino que me permite ser cada día un poco mejor, poder mejorarme día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, que el mejor partido sea el próximo, no este, porque este ya pasó, este lo vivimos, tuvimos esa experiencia y el mejor partido va a ser el que preparemos para el próximo en función de este aprendizaje que hemos tenido y de ese resultar que estamos buscando. Podemos estar cerquita, pegar en el palo, que la pelotita entre, la bocha entre, pero en definitiva sabemos que estamos mejor que ese inicio que vos marcaste al principio. Muchas gracias. Qué lindo
seguir amando el proceso es el mejor resultado que podemos tener. El mejor resultado que podemos tener es que pase lo que pase, sigamos amando el proceso. Porque quiere decir que seguimos eligiendo vivir. Porque el proceso es la sustancia de la vida que recorremos. Bienvenidos a este espacio de aprendizajes y reflexiones. Tengo el placer de estar muy bien acompañada. Está con nosotros Cachito Vigil, desarrollador de talentos, hombre que ha sabido llevar a la gloria a muchos hombres y mujeres de nuestro territorio latinoamericano. Bienvenido a este espacio de reflexión, Cachito. Muchas gracias, Liliana. Para mí es un honor estar en este espacio. Bueno, yo me voy a aprovechar de esta confianza que me das y te voy a hacer una pregunta. Cuando hablamos de talento, muchas veces detectamos características en las personas y decimos, esta persona tiene un enorme potencial. Y a veces hacemos el esfuerzo y ocurre que esa persona no tiene interés en hacer el esfuerzo, no quiere tener la actitud necesaria y aguantar el proceso que hace falta para desarrollarlo. ¿Qué pasa con nosotros como líderes cuando vemos que alguien no quiere desplegar un talento aunque lo tiene? Vos sabés, Liliana, que fue un proceso duro que me ha pasado infinidad de veces. Y durante mucho tiempo me puse muy mal. Y ahora sí voy a aprovechar la experiencia del proceso de coaching que pude llevar adelante para respondértela. Durante el proceso comprendí que es imposible no estar comprometido. En el deporte pasa que el entrenador, o a veces el docente, dice, no estás comprometido. Y hay personas que tienen talento, tienen capacidades y no las llevan adelante, uno le dice, no está comprometido. En el proceso de coaching aprendí que es imposible no estar comprometido. Es imposible. Lo que ocurre muchas veces es que la persona no está comprometido con lo que vos ves de él. Y ese talento que vos ves en él o en ella y que decís, ¡ay, esto es oro! ¿Por qué no lo desarrollás? Y entonces te querés poner en el lugar de él para ayudarlo, pero en verdad no te estás poniendo en el lugar de él o de ella. ¿Por qué? Porque quizás esa persona no está comprometido con eso. Y en vez de forzar que él vea lo que vos ves, creo que es mucho mejor empezar a explorar lo que él ve de él y por qué él no ve eso que vos ves. Si ocurre eso, quizás puede ser que se abran compuertas, pero él lo va a elegir. Y quizás se te pueden abrir compuertas a vos de otro talento que hasta ahora no viste ni vos ni yo. Entonces, esto para mí fue muy sanador. Y a partir de ese momento tuve varias experiencias. Yendo de esa manera, ocurrió que al poco tiempo la persona, sin hacer esfuerzos totales de mi parte hacia ella, empezaron a ocurrir. Porque hizo un proceso, no de obediencia, sino hizo un proceso de irreverencia, que es diferente. Y otras veces me pasó de darme cuenta que había más talento del que yo veía. Y también a veces me pasó que dijo, bueno, yo en este momento, ese talento que está y que puede ser aprovechable como en una carrera. Si vos estudias esto te va a convenir, porque este tipo de carreras hoy reditúa más. Y
porque puede pasar. Es como cuando pasa eso y dicen, pero a mí lo que me apasiona, lo que me hace feliz, es esto otro. Entonces hoy lo transito de otra manera esto. Lo transito desde el otro y no desde mí. Muy fuerte esta apreciación y nos deja lecciones aprendidas en dos sentidos, Cachito. Uno, desde quien va a ser de algún modo el protagonista del desarrollo de ese talento, que es la propia persona, que es la que posee esas características, y ahí dejar de lado nuestra percepción acerca de lo que debería ser, sino de lo que en verdad él quiere. Hablaste de la palabra compromiso, y este compromiso no va a ocurrir de una forma externa, sino que va a ocurrir dentro de la persona, ¿no? Ligado a ese qué es lo que quiero ser y qué es lo que me hace feliz. Pero me deja mucho aprendizaje en términos de ser quien supone que uno puede desarrollar el talento del otro. La importancia de respetar eso que el otro quiere. Y sobre todo, como bien decías, ¿no? Algo que te caracteriza de aprender. Aprender porque cada una de estas experiencias suena frustrante al inicio. ¿No? Dice, ¿cómo puede ser que no vea lo que yo veo tan claramente? Sin embargo, por el otro lado, decir, necesitamos ser artífices de ayudar a que el otro vea la mejor versión de sí mismo. Nos quedamos con este pensamiento para ver cuántas personas de nuestro equipo hoy quizá están viviendo una situación similar y no nos dimos la posibilidad de verlos desde esta perspectiva. Qué maravilloso entorno, todo florecido, la naturaleza a pleno en cada una de estas plantas que tenemos a nuestro alrededor. Y lo primero que se me viene a la mente es una analogía con nuestros equipos de trabajo. Muchas veces nosotros vemos gente que florece, pero lo que creo que la naturaleza en este entorno nos enseña es que si están juntas estas plantas en el lugar adecuado, buscando esa posibilidad de que cada una de ellas muestre su mayor potencial, lo que tenemos aquí es una productividad plena. ¿Por qué esta analogía que me viene a la mente con nuestros equipos? Porque esta naturaleza lo que nos enseña es que hay productividad en cada una de las plantas individuales, sí, pero lo hay mayor aún si hay sinergias. Si hay un proceso de fertilización cruzada, como ocurre aquí en este ámbito, donde una planta nutre a la otra, donde juntas de algún modo construyen estos vínculos que hacen posible esta productividad. Esto es lo que hoy llamamos ecosistemas. Y estos ecosistemas en los cuales estos vínculos agregan mucho valor y llevan a que cada uno de esos talentos individuales, cada uno de los miembros de esa red de relaciones, alimente al resto y se nutra de él. Esto debe motivarnos como líderes a tomar un tiempo y pensar. Pensar qué calidad de red de relaciones estamos construyendo entre nuestra gente, qué tanto conocemos el potencial que hay en cada una de ellas y cuánto hay por crecer en términos de estas sinergias integradoras. Animémonos a ser protagonistas de esos marcos en los cuales esta fertilización cruzada ocurra. Estas sinergias integradoras van a ser justamente la validación de que este sistema está funcionando en verdad en permanente equilibrio, permitiendo que lo colaborativo saque la mejor versión de cada uno de estos individuos. Esta es la figura del líder que requiere hoy la organización. Esa que se corre del rol de mando y es capaz de ponerse al servicio de cada uno de estos miembros del equipo
para dar lugar así a la construcción de esta red de relaciones y lograr al máximo su potencial. Laura, después de un día de locura, correr, gestión, qué hermoso marco para detenernos, hacer una pausa. ¿Qué reflexiones te merece este lugar? Mira, Liliana, cuando veo estos árboles florecidos, pienso en las etapas necesarias y el liderazgo para que los equipos lleguen a la floración. Todo lleva mucho tiempo, pasamos por una etapa de sembrado primero, luego de cuidado, de preparación del terreno, tenemos la etapa de riego, de los distintos cuidados que hay que tener, la fertilización adecuada, pero no siempre todo sale como quisiéramos, ¿no? Hay momentos que hay que tomar determinadas decisiones, digamos, si queremos que el árbol crezca adecuadamente. A veces esas decisiones no son las más simpáticas para el líder, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos? Y hay momentos que hay que podar, hay momentos que hay que incrementar la carga de agua, disminuir la carga de agua. Incluso hay momentos que hay que tomar decisiones de cortar ramas, aunque parezca, digamos, la rama más frondosa, puede desequilibrar, digamos, el equilibrio natural, orgánico del árbol, lo que podría hasta incluso llegar a hacer quebrar esa rama. Entonces, si queremos que el árbol, así como nuestros equipos, si queremos como líder que el equipo llegue a su floración en su momento adecuado, en su dosis adecuada, en su tamaño adecuado, tenemos que ir acompañando ese ciclo, esas etapas, todo a su tiempo, todo a su justa dosis, digamos, y no querer que todo salga a las apresuradas o todo sentir que puede seguir creciendo de manera natural, equilibradamente, porque la naturaleza lleva su crecimiento naturalmente, pero a veces si no lo acompañamos, ese equilibrio no puede resultar como el equipo que deseáramos o el equipo que necesitamos para determinado proyecto. La verdad que muy, muy fuerte y me lleva como algunas reflexiones que nos podríamos llevar ahora como tips, ¿no? Para aplicar en la gestión. La primera, respetar los tiempos, nos decís. Y esto es muy importante, ¿no? Porque uno mira a su equipo y se da cuenta que hay distintas personas a distintos ritmos. Siempre este afán por lograr los resultados, pero saber esperar, ¿no? Un líder paciente, respetando los tiempos. Y la segunda cosa que me parece fuerte es esto que decís, a veces no nos toca tomar las decisiones más simpáticas, no son a veces ni siquiera las que nos gustaría tomar. Sin embargo, como son necesarias, los hacemos y los hacemos para que realmente esto florezca y dé fruto. Así que mucho para pensar en esta cápsula. Muchas gracias, Laura, por compartirnos estas enseñanzas. Gracias, Liliana. Marco, ¿no? Hablábamos recién de florecer, pensábamos en que estas flores que nos estaban inspirando era un poco el rendimiento, la productividad de este campo. Y vos que sos experto en desempeño, siempre te he escuchado decir con vehemencia, la evaluación de desempeño no es lo mismo que la gestión del desempeño. Ahora, ¿la gente tiene derecho a saber lo que yo como líder pienso de su desempeño durante estos 365 días? En realidad, muy bien lo planteás, evaluación, distinto de gestión. Y la gestión, yo diría que no es que tenga derecho, sino que casi es obligatorio de los líderes trabajar
en ese feedback continuo, permanente, cotidiano, para que la gente sepa cómo está evolucionando su desempeño en un determinado rol. Cada uno de nosotros puede suponer que hace las cosas bien, pero una cosa es que nosotros supongamos que las hacemos bien y otra es la mirada del líder del equipo que va a ver si estamos bien orientados, dirigidos hacia el cumplimiento de objetivos. Y la única forma que nosotros tenemos de saber si estamos bien orientados, si vamos en la dirección correcta, si estamos haciendo las cosas de manera correcta, es tener la retroalimentación del líder. Por eso el concepto este del feedback cotidiano, del estar permanentemente con la gente, dando seguimiento, pero no el seguimiento policíaco, sino el seguimiento de mejora, el seguimiento de crecimiento, de orientación, porque ese feedback además tiene dos sentidos. Fíjate que es tan importante el feedback, porque el feedback no solamente es para marcarme lo que estoy haciendo mal, para corregir, sino es para marcar lo que estamos haciendo muy bien y que es para felicitar y motivar. Entonces, no solamente es marcar los errores, sino también reconocer los logros. Y allí es donde uno consigue también la motivación del equipo, ¿no? Porque eso demuestra también que el líder está pendiente de su gente. ¿Y eso qué quiere decir? Que el líder está comprometido con su gente. Y cuando el líder demuestra que está comprometido con su gente, la gente se compromete con el líder. Es un concepto de ida y vuelta, pero tiene que nacer de arriba. Primero el líder con la gente, para que la gente se comprometa con el líder. Ahora, fíjate que lo que decís es tan cierto porque quizá a veces uno tiene que hablar de temas serios porque la gente no está llegando a lo que nosotros esperamos de ella, pero si lo hacemos bien, como vos lo planteás, es motivador. Aun cuando estemos diciendo algo no está bien, es motivador igual. Absolutamente, absolutamente, pero por eso depende de la relación que el líder genera también con su equipo en el sentido de qué nivel de justicia, si me permitís, tienen lo que comenta. Porque cualquier persona puede aceptar que está haciendo algo mal, porque lo está haciendo mal, o no lo está haciendo de la mejor forma y que hay una forma mejor de hacerlo, pero cuando yo le creo a la otra persona, cuando yo entiendo que la otra persona me lo dice de buena fe para la mejora, yo lo voy a tomar. Entonces es tan positivo porque sé que a partir de ahí puedo dar un escalón superior en desempeño. Puedo mejorar, puedo crecer profesionalmente y eventualmente también personalmente, porque eso es lo que uno espera de un líder, que me haga crecer en el amplio sentido de la palabra, que uno pueda tener una conversación con el líder, el feedback, en donde me pueda mostrar aspectos que yo puedo mejorar. Y cuando hablamos de ese feedback, yo diría que también, quiero marcar este punto, sería importante entender que el feedback no solo tiene que ser individual a la persona, sino que también hay un feedback al equipo, una devolución al conjunto. Entonces, esos dos feedbacks de trabajar, el individual y el grupal, son lo que van a potenciar el desempeño de la gente y el desempeño del equipo. La verdad que, como lo decís, un poco la conversación que nos motivaba era hablar del rendimiento, de esto de ver florecer la gente, y cuando lo llevas al plano del equipo es como que el entorno favorece a que los otros también florezcan, ¿no? Sería imposible lograr esta misma productividad solo de uno de los árboles, sino en realidad hay sinergias aquí, y es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Las sinergias dentro del equipo, cuando doy ese feedback, le facilitan a uno la tarea, le hacen que sea más fácil de algún modo retomar el rumbo en casos de haber desvíos, y parecería ser que la gestión del desempeño y la evaluación del desempeño serían una tarea como más de lo cotidiano y de lo diario, y no de esos momentos difíciles en ponerse serio de las cosas que hay que hablar. Y no de una sola vez al año, sino de continuo al año. Para mí es un elemento, la gestión del desempeño y la evaluación es una responsabilidad central de un líder. Es parte fundamental del rol de un líder, gestionar el desempeño de su gente individualmente y del equipo en el conjunto. El feedback como lo nutritivo, para nutrir y que verdaderamente la cosa florezca. Muchísimas gracias por estas dosis de sabiduría que estás compartiendo con nosotros.
una característica de los líderes de Globant es eso, que todo lo vivimos en equipo. Hay un fuerte, si vos ves las paredes de Globant, está en todos lados escrito Team Building. Para nosotros es fundamental eso, o sea, en todos los equipos, desde el momento uno donde vos iniciás tu carrera en Globant, empezaste ayer como un Java Developer o como Project Manager o directamente liderando alguna de las áreas internas de Globant, entraste en un equipo y ese equipo automáticamente tiene una identidad. En Globant los llamamos pods, que son equipos de entre más o menos 8 o 12 personas, y esos pods tienen una constitución que firman cuando se constituyen como equipo. Se ponen un nombre, se ponen un objetivo, se ponen roles internos, además de los roles que tienen por el proyecto en sí. Algunos tienen roles más de estar viendo qué le pasa al equipo continuamente, otros tienen un rol más de comunicar lo que el equipo está haciendo, otros tienen internamente, ¿no? Entonces para nosotros es muy fuerte lo que se trabaja a nivel equipo. Las herramientas de Globant internas también están seteadas para que vos estés todo el tiempo trabajando y viendo y dando feedback a tu equipo. Y en ese sentido es donde podemos tener también como la temperatura de lo que va pasando en cada uno de estos equipos, ¿no? O sea, hay líderes obviamente, o sea, en algún punto somos una empresa muy horizontal, pero obviamente que tenemos algunas responsabilidades finales como C-levels los que estamos en esa mesa, pero la verdad que trabajamos con muchas capas, porque bueno, por eso crece tan grande Globant, ¿no? Es como orgánicamente va creciendo como un, yo digo eso, como un organismo vivo, ¿no? No es que crece verticalmente sino para abajo, sino como te diría que crece a medida que se va desarrollando. De hecho, estos pods, la teoría está basada en biología, en realidad en mitosis y en cómo una célula se va reproduciendo. Entonces, en realidad lo que nosotros generamos es en ese pod, en ese equipo, los líderes de ese equipo, bueno, en qué momento están maduros suficientes como para ir a iniciar otro equipo. Entonces, en ese equipo se genera otro equipo y entonces el seniority se va manteniendo en paralelo. Bebo mucho de los principios de gobierno corporativo, ¿no? ¿Cuál es el principio fundamental que se ocupa de que las corporaciones tengan conciencia, ¿no? Como decía Henry Thoreau, la transparencia. Si yo tengo que informar de todo, ya me preocuparé de que pueda informar de una manera que no me avergüence, ¿no? Entonces, yo creo lo principal y la principal misión y responsabilidad de un CEO es crear una organización transparente, coordinada, aunada, que todo el mundo trabaje en la misma dirección, ¿no? Pero bajo los principios de transparencia, sin dudarlo, desde luego. El 72% de nuestros empleados, en una encuesta que se realiza cada 2 años, un 72% a nivel global se siente vinculado al mensaje de la compañía. Un 72%. Tenemos países como el nuestro que llegamos al 80% en esas valoraciones. Algo debemos estar haciendo bien. Yo creo que el cómo tiene algo en común, que es la transparencia, la sinceridad y tu propia vinculación, el conocimiento de tu gente. Es decir, el acercarse, lo podemos decir de una manera poética, al corazón de la gente para que pueda trabajar contigo. Es decir, no hay mayores trucos. Es decir, no funcionan ocultar mensajes, no funciona no hablar claramente de los desafíos a los que se enfrenta la compañía, por qué sube las ventas, por qué no suben, por qué no nos compran. No funciona. Ser transparente con todos los empleados, cada uno al nivel que tiene que serlo. Es decir, y involucrarlos en los procesos. Es decir, involucrar a un mozo de almacén con el paciente. Saber que si él se equivoca en una caja, puede haber un hospital que no le funcione el laboratorio y por lo tanto puede haber un paciente que no tenga los resultados que necesita el médico que ha obtenido esos resultados con tus productos. Si tú eres capaz que él sienta que esa acción de meter ese bote en esa caja forma parte de la salud de una persona, lo estás vinculando con la compañía.
En función de la experiencia que tienes como profesional, ¿tú crees que en nuestra cultura latina, en la forma de ser que tenemos los latinos, seamos más resistentes a esa construcción de hábitos? ¿Tenemos que superar más barreras para construir esos hábitos positivos? Yo creo que no, que es una cuestión muchas veces de, bueno, familiar, cultural, pero a nosotros como para cualquiera, creo que lo único que necesitamos es tener información, o sea, informarnos más al respecto, concientizarnos acerca de nuestra salud y definitivamente si somos capaces de tomar decisiones informadas, creo que todos podemos tomar muy buenas decisiones al respecto. El problema es, por ejemplo, en las organizaciones. Menos del 5% de las empresas en Latinoamérica tienen un programa de bienestar para los colaboradores. Y en Estados Unidos, más del 60% tiene un programa de bienestar. Entonces, creo que todavía falta mucha concientización, mucha visión y que esto se vuelva una estrategia. Hay muchas empresas que empiezan con un programa, lo prueban 3 meses y dicen, no, a los colaboradores no les gustó, ¿sabes? No, les ofrecimos clases de yoga, les ofrecimos mindfulness, y no quisieron. Pero ellos no entienden que es un proceso crear hábitos y tal vez no saben cómo ofrecer este tipo de programas, cómo animar al equipo, saber que esto va a incidir en la cultura organizacional y que definitivamente son procesos de largo plazo, de mediano y largo plazo. Cuando todo es adverso, es importantísimo que nosotros seamos capaces de detenernos, de hacer una pausa. Y aquí es donde la propuesta va a tener que ver con ser y hacer ágilmente. En una primera mirada o aproximación, lo que nosotros podemos decir es que hacer ágilmente tiene que ver con entender que las variables pueden ser como estas. Algunas de ellas se plantean a simple vista, distinguirlas no es muy complejo, pero solo quien es capaz de mirarlas en detenimiento puede empezar a ver que hay tiempos, que hay espacios que necesitan ser gestionados adecuadamente. Solo quien puede detenerse a analizar puede ver que armonizar los recursos disponibles pueden ser el primer paso para poder lograr retomar el rumbo de la efectividad. Ahora, debemos ir más abajo. La idea no era solo hacer ágilmente, sino darnos cuenta que las raíces de ese hacer ágil tienen que ver con serlo. Competencias que necesitamos para poder ser ágiles en este entorno que muchas veces se presenta como desafiante, árido, adverso. En primer lugar, no tenerle miedo al error. Solo dar pasos uno tras otro nos va a permitir tomar un rumbo que nos conduzca hacia los objetivos deseados. En segundo lugar, importantísimo, tolerar la posibilidad de que nos equivoquemos. Técnicamente le llamamos tolerancia a la frustración. Tolerar al error es lo que nos da la posibilidad de aprender y que este ser ágiles nos vaya fortaleciendo paso a paso. Ahora, último tip importante de ser ágil: animarnos a tomar decisiones. Estos ambientes VUCA que muchas veces nos rodean nos plantean la ambigüedad. Aun cuando no hay garantías y certezas, necesitamos tomar decisiones.
Solo esto va a hacer fecundo nuestro tránsito por la agilidad. Repasando entonces, no solo se trata de hacer ágilmente, sino que serlo es absolutamente importante. Hacer ágilmente implica mirar el entorno, ver cuáles son los recursos, las variables intervinientes. Pero ser ágil tiene que ver con algo que ocurre dentro nuestro. Allí, importantísimo, ser capaces de avanzar, darnos cuenta que el error forma parte del proceso de aprendizaje y nunca detenernos. Seguir adelante tomando decisiones, aun cuando haya ambigüedad. Épocas de turbulencia donde a nivel global en una compañía como la tuya seguramente las variables son sumamente aleatorias y realmente una gestión global que tenga integridad, que tenga coherencia, requiere entender la dinámica propia del ser humano. He escuchado en varios de tus aportes en manifestaciones públicas de la importancia que tiene el error, es decir, el entender que somos humanos y que como seres humanos nos vamos a equivocar. ¿Qué lugar tiene el error dentro de la gestión corporativa del grupo? Bueno, el primer punto que me parece importante enfatizar es que las empresas no son tales sino a través de la interacción de todos sus empleados. Es decir, Danone, si no tuviera 100.000 empleados, los que tiene, no podría ser Danone. Con lo cual, en ese factor está la interacción de todos los seres humanos que la conformamos. Y en esa conformación de estos 100.000 empleados en todo el mundo, se emerge algo que es muy habitual, que es el comportamiento humano como tal. Ese comportamiento humano, ¿qué es? Conlleva ganas de crecer, ganas de progresar, comportamientos éticos y también el factor humano que naturalmente existe en tal, que es el error. Cuando nosotros traemos consigo mismos la posibilidad de poder errar. Y en esto es parte de nuestra conformación humana. Entonces el error yo lo veo que es algo muy habitual, es muy relacionado también a nuestro simple hecho de interrelacionarnos, de poder actuar, de poder buscar, progresar, y en esa búsqueda de hacer está también el potencialmente fallar. Y lo mejor que nos puede pasar como organización y como personas a cada uno de nosotros es aceptar que ese error puede existir, porque trae muchos beneficios. Uno de ellos es mostrarnos como humanos, porque de hecho somos. No podemos despegarnos nosotros de nuestro factor personal cuando decimos yo soy una persona cuando yo vivo en mi casa, con mis hijos, con mi familia, con todo mi ambiente, y después soy una máquina o soy X en la organización. Soy la misma persona que cumple diferentes roles. Y como tal, tengo mis momentos de miedo, mis momentos de frustración, mis momentos de alegría y mis errores. Y eso a mí me permite poder humanizar las organizaciones. Primer gran punto. El segundo gran punto es que el error trae como consecuencia para aquellas personas que buscan progresar la oportunidad de hacerlo de una forma más inteligente, de una forma de superarlo. Entonces, en esa necesidad de poder corregir el error, trae como consecuencia una posibilidad de superarse. Es decir, mostrarnos como humanos y mostrar la intención de poder progresar y superarnos. Y con la evidencia del error, ambas cosas nos ayudan a ser más humanos y a buscar progresar. Entonces, eso me parece que es el gran beneficio de humanizar mucho más a las organizaciones, de mostrar tales como somos y no esconder. En el pasado había menos evidencias a los comportamientos éticos, porque se exponía menos, independientemente que la cuestión ética es atemporal. Pero este comportamiento ético también está
muy vinculado también a nuestra forma de operar. Si nosotros buscamos y admitimos errores, es una forma también ética de mostrarse ante la gente. Es una forma ética de exponer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y nos hace mucho más genuinos. Somos más genuinos. Entonces creo que yo celebro mucho esto, celebro mucho que tengamos esta posibilidad de poder exponer eso. En verdad, te agradezco muchísimo la honestidad, porque hay dos mensajes muy fuertes para que todos nuestros participantes a lo largo de toda Latinoamérica se lleven de este testimonio tuyo. El primero, la necesidad de humanizar a las organizaciones. Entender que como humanos damos lo mejor que tenemos, que es justamente esa capacidad de equivocarnos, pero no quedarnos en el error, sino de evolucionar, de entender que cada caída es una oportunidad de aprender y de superarnos. Y el segundo aprendizaje que me parece muy, muy valioso de lo que mencionás, tiene que ver ya con la integridad en este proceso. Es decir, el error no para esconderlo, no comprender el fallo como algo para ocultar, sino muy por el contrario, para detenernos, para reflexionar y para aprender de ello, creciendo como personas y como organización. Muchísimas gracias, Juan, por tu testimonio. Hola, estamos en un nuevo Professional Debate. Hola Ezequiel, hola Juan Francisco. Ezequiel, que lideró un proyecto que ganó un concurso para la NASA. En tu experiencia, Ezequiel, como Project Management en la gestión corporativa, ¿cuáles son las recomendaciones que le darías a un líder para hacer ágil su gestión? Bueno, yo digo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y obviamente, con toda la preparación y todos los análisis que hacemos, trabajamos con mucha excelencia. Imagínense, proyecto para la NASA implica una excelencia de alto nivel. Pero llega un momento donde tú tienes que decir, bueno, déjame probar. Porque a veces uno se convierte en una parálisis por exceso de análisis. Entonces necesitamos pues avanzar. A veces hay que probar, prueba rápido, prueba pequeño, falla rápido. Pero si te quedas solamente analizando y tratando, pues se te va a pasar el tiempo. Y antes los cambios duraban siglos, duraban décadas, hoy duran semanas, hoy duran meses. Entonces yo le diría que hay que ser ágil, hay que ser rápido, tomar decisiones y pues sobre todo creer en la gente, apoyar a la gente, darle no solamente empoderamiento, sino también el accountability, de que la gente pueda rendir los resultados y ser responsable de lo que se le ha encomendado. Bien. Juan Francisco, ¿cómo trasladamos esto a las organizaciones, al día a día de las empresas? Creo que si uno empieza como a decodificar el mensaje que nos está dando Ezequiel, en cierta manera él está definiendo un equipo autogestionado, con un liderazgo que no es un liderazgo fuerte en la dirección, sino un liderazgo fuerte en el servicio, para que el equipo pueda trabajar y llevar adelante y cumplir los objetivos. Creo que esto es central siempre que hablamos en todos estos temas de agilidad, en cómo materializar gradualmente una visión. Entonces creo que es interesante este planteo que hace Ezequiel de estas características o requerimientos que nombró el equipo, donde es importante no solamente ver que uno va a fracasar, sino que tiene que probar, pero que el probar no puede ser solamente el estado constante. Hay que ir como validando pequeños pasos, pero siempre mirando ese norte que nos tiene que guiar. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Ezequiel. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Sucedió con el Mundial de Sudáfrica
Nosotros habíamos estado en anteriores mundiales y uno de los problemas que habitualmente nos encontrábamos es la falta de planificación, llegar tarde con los equipamientos, problemas en las aduanas, todo. Y en ese momento yo pedí en el directorio, yo me hacía cargo y organicé con una logística impresionante ser los primeros en llegar a Sudáfrica. Íbamos a llegar 2 semanas antes a Sudáfrica con todo organizado. Iba la gente por un lado y en un barco iban un móvil de exteriores, iban el camión estudio que teníamos y todo el equipamiento, todo perfecto, todo preparado. Un día a las 6 de la mañana el gerente de compras que reportaba a mí me llama y me dice: el barco siguió de largo. Yo a las 6 de la mañana, entre el sueño y otras cosas, dije: ¿qué quiere decir el barco siguió de largo? Y literalmente había llegado a Durban, había un paro en el puerto y bueno, eso lo aprendí en ese momento. Cuando hay un paro y no hay previsibilidad de cuándo ese paro termina, los barcos tienen la obligación de seguir su ruta. No pueden quedarse esperando porque el día perdido y las cosas que hay arriba que iban para ese puerto después se verá. El tema es que tenía todo lo con lo cual nosotros teníamos que transmitir el mundial. Y en ese momento se generaron 2 acciones. Yo a la mañana vine, junté a los equipos y dije: ok, hay un equipo que tiene que hacer que las cosas vuelvan. Y hay otro equipo que tiene que prepararse por si no vuelven. Y analizamos desde pagar $1 millón por el avión ruso, el que se abre por la punta, y el camión estudio no pasaba por 10 centímetros. Por ejemplo, pensar si lo sacábamos del barco y lo mandábamos en un avión cuando llegara a Malasia, que era el primer puerto, porque el primer puerto después de Sudáfrica era Malasia, no era Mozambique. Y el equipo consiguió un barco que al día siguiente, el barco nuestro, llegaba al día siguiente, un barco iba para Sudáfrica. Y se hicieron todas las gestiones y tal cual, bajaron y al día siguiente subieron y el barco salió para Sudáfrica. Mientras tanto en Sudáfrica, el equipo profesional que habíamos mandado, pensando que a lo mejor no iba a llegar las cosas, alquiló combis, pidió cosas prestadas, compraba como podía, lo que podía, porque además no lo teníamos previsto. Y el día de la inauguración del Mundial estaba todo listo para cubrirlo justamente con equipos puramente conseguidos en Sudáfrica. Como el barco llegaba y llegaba el viernes, dijimos: bueno, ok, fue un esfuerzo. El barco llegó y la grúa estaba rota. Y entonces el primer partido, que nadie se dio cuenta en Argentina, porque transmitíamos Canal 3 y nosotros, salió con todo ese equipamiento armado, uniendo cables, lo que sea. Y el orgullo de esa gente, nosotros hicimos una reunión para que nos contaran todo, muy grande fue eso. Telefe no va a dejar de salir. Francisco, como experto en gestión de proyectos, siempre quise hacerte una pregunta. Mucha gente habla de adaptativo versus predictivo. ¿Esto es así? Tengo una pregunta. ¿Cómo gestionarías un proyecto en este emprendimiento, en este lugar? Y hay variables que son conocidas, donde uno puede decir, bueno, cuánto llueve en promedio por año, velocidad de los vientos, pero la verdad es que seguramente hay un montón de incertidumbres en este espacio. Entonces la verdad es que no podés encasillar la realidad de un proyecto 100% predictivo o 100% adaptativo. Hoy la realidad es híbrida, porque se combinan contextos simples, y simples no por lo fácil, sino por el conocimiento de requerimientos y la solución técnica, y conviven con entornos complejos, por la falta de conocimiento de esas variables. Entonces hoy plantear la realidad de gestión de proyectos como si fuera 100% predictiva o 100% adaptativa es una irrealidad. Hoy el pensamiento de gerencia de proyectos va hacia un pensamiento híbrido, y atrás de ese pensamiento van las buenas prácticas. Ahora, esto quiere decir que lo que aprendimos durante años, quienes seguimos las buenas prácticas
de proyectos, de pensar la importancia de definir el alcance, de definir el cronograma de antemano. Entonces, ¿estas son prácticas que ya no convendría seguir haciendo? Vas a seguir. Lo que pasa es que todos pensamos en un cronograma y se te viene a la cabeza que un GAN. Y el GAN es útil en estos contextos simples, de alta certidumbre. Pero no podemos gestionar un cronograma en contextos de alta incertidumbre. Lo que no significa que no haya un cronograma. Pero su manejo es totalmente diferente. Qué desafío esto, porque implica entonces que hay que dar lugar a revisar todo lo que hemos aprendido y hoy poder cuestionarnos que quizá nuestra realidad de hoy sea como este ambiente, donde se plantea mucha adversidad, pero que hay variables dentro de ellas que uno puede empezar a advertir y a partir de eso gestionar. Yo creo que no pasa por revisar todo lo que aprendimos, sino pasa por aprender que hay que adaptarse a los cambios del contexto. Lo que está cambiando es el contexto, pero no significa que el nuevo contexto eliminó las buenas prácticas anteriores. Hay que aprender a cómo gestionar la incertidumbre, a cómo gestionar la ambigüedad. Pero el mundo no es 100% ambigüedad, no es 100% incertidumbre. Te vas a encontrar de lo mismo, ¿no es cierto?, en un emprendimiento donde conviven ambas realidades. Y ese es el desafío, el cómo manejar entornos simples y complejos, pero de forma simultánea. Me has dejado pensando. Seguramente voy a tener un montón de cosas que reflexionar en estos días en relación a mi gestión. Muchas gracias, Juanfran. Nos vemos a la próxima. Muchas organizaciones se caracterizan por castigar el error. De hecho, la primera pregunta que surge cuando hay un problema es ¿quién tuvo la culpa? No, ¿cuál es el problema y cómo lo solucionaron? Y eso cala tan profundo que se instala como una cultura organizacional. Entonces, a partir de eso, como cada vez que alguien se equivoca, las personas, si son castigadas, culturalmente lo que terminan haciendo es que no comentan los errores. El problema es que cuando los errores que se producen no se comentan, hay menos probabilidades de resolverlos. Y hay jefes que se quedan tranquilos, ¿no? Porque en su equipo, en su área o en su gerencia no hay errores. El hecho es que hay errores. El problema más grande es que no se enteran. La cuestión es que se van a enterar cuando el error explote. Y allí es donde está el inconveniente, porque no tenemos la suficiente capacidad como para reaccionar rápidamente cuando el problema es pequeño, sino que realmente vamos a salir corriendo cuando el error y el problema sea realmente grave. A partir de esto, tenemos que cambiar nuestras culturas, tenemos que cambiar. Esto no es que favorezcamos el error, esto es que en un contexto donde no vamos a favorecer el error, porque vamos a trabajar para tratar de no equivocarnos o minimizar el error, en la medida en que se produzca un error, esto tiene que ser comentado inmediatamente. Tenemos que generar un contexto, un entorno que facilite que cuando hay un error, este error se comente lo más rápido posible, para de esta manera resolverlo y solucionarlo con equipos y talentos lo más rápido que podamos y evitar estas catástrofes como las que estamos viendo.
Esteban, ante todo felicitaciones, realmente ver que hayas llegado tan lejos, que hoy estés de alguna manera en una de las marcas más codiciadas del mundo, creo que es un orgullo para todos. Todos los que somos de alguna manera fanáticos de los autos, de la Fórmula 1, pensar que tenemos un argentino, un tucumano en McLaren nos llena de orgullo. Así que ante todo, felicitaciones. Ahora, una de las grandes preguntas que uno se hace es cómo mantiene, cómo innova una empresa como McLaren. Porque hemos visto empresas como Lotus, que fueron realmente marcas poderosas y hoy ya prácticamente no existen más, desaparecieron. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se construye la innovación en una empresa tan exitosa como es McLaren? Bien, creo que la respuesta está en todas las profesiones. Es un conjunto de personas que aman lo que hacen. Y como buen conjunto de personas que aman lo que hacen, ningún proceso no hay proceso que se termine, ¿sí? Por lo tanto, usted me decía, ¿qué es lo que los motiva a sacar un modelo que supere al anterior? Obviamente, hoy en día el mercado reina, ¿no? El mercado tiene una exigencia gigantesca, pero en el fondo de todo eso son los mismos de siempre, esa gente que tiene una pasión por algo. Y la pasión es inexplicable. Hay gente que se levanta a las 3 de la mañana a ver un partido entre el Bayern de Múnich y el Borussia de Holanda, porque es una pasión. Es una pasión. Y si uno le dice, me dan un tiempo para hacer un proyecto, esto pasa siempre, desarrollar ese proyecto. Uno dice, ¿cómo voy a hacer para superar el anterior? Simplemente hay que trabajar en equipo, porque la pasión del ingeniero, él trae unas cosas y yo traigo otras cosas. Y termino el proyecto, pero cuando termine el proyecto inmediatamente te quedaste con un montón de cosas en el tintero, estás deseoso de poder aplicarla en el próximo proyecto, ¿sí? Hay una superación, llegar al límite, como cualquier deportista, llegas a un límite y está esa curiosidad de decir, pero pará, ¿y si pruebo esto y esto y esto? Y hay múltiples canales para motivar la innovación. El deporte es uno, la Fórmula 1 es uno, vencer, ganar, vencer por la gloria misma. Si fuese por plata, la Fórmula 1 no existiría ya. ¿Ustedes creen que es posible mantener por guita nomás, mover gente alrededor del mundo que va de divorcio en divorcio porque no hay matrimonio que aguante el círculo de la Fórmula 1? Pues verdad, sí. Eso es imposible. Es una pasión y es inexplicable. Y es solamente transferible a aquel que quiera que se la transfieran, ¿sí? Educar a alguien en la pasión es pescar con un alfiler. Es una tontería. Por eso hay que, la respuesta a por qué Lotus fue, ¿cómo te puedo decir? Es un poquito bipolar. Es el mejor, se muere. Es el mejor, se muere. ¿Cómo se mantiene estas estructuras? Cuando te rodeas de las mejores cabezas de la industria y tenés una capacidad de cuidar a la persona. Cuidar a la persona. Mantener a la persona en un buen estado laboral, mantener a la persona de algún modo. La felicidad de las personas no está en nuestras manos, eso está clarísimo. No podemos pretender hacer felices a las personas, pero generarles las mejores condiciones laborales para que pueda seguir generando y se pueda seguir focalizando solo en lo que a ellos les gusta, en lo que ellos saben hacer. Entonces, ahí vas a tener un archivo de ideas que te va a hacer perdurar en el tiempo. Y aclaro, la innovación depende de la ingeniería avanzada, del diseño avanzado y de la investigación avanzada. Porque si uno deja de investigar, si uno deja de invertir en educación, en formación, ahí es cuando se muere, porque empujar el ómnibus de las ideas de buenas a primeras es imposible. Hay que mantenerlo en movimiento, siempre
tener desarrollo para producción e investigación. La investigación es la que mantiene la innovación viva. Es muy interesante lo que estoy escuchando. Yo veo, siento una motivación, siento unas ganas. Y ¿sabes qué? Me da la sensación del andinista o del alpinista que llega a una montaña y necesita ir a la próxima, algo que no se puede sostener. ¿Por qué no me contás un poco de qué es lo que los moviliza, qué es lo que los transforma a ustedes en unos deportistas de élite que están permanentemente tratando de superarse? ¿Qué es lo que está detrás de un McLaren? Es como el boxeador que él se sube, pelea 12 rounds, le pegan pase dulce, pierde, y uno piensa se va a retirar. No, uno descansa, recapacita y vuelve. ¿No? Yo termino los proyectos, los termina uno bastante agotado. Pero basta dormir un par de días, un buen fin de semana, y ya estás pensando en lo que sigue y cómo corregir lo anterior y cómo moverte para adelante. Es bastante complejo de explicar, ¿no? Pero para mí la base está en siempre guardar una porción de tu tiempo para el diseño avanzado. El diseño avanzado es como la niñez de la persona. En la niñez de la persona, ¿qué hacemos? Jugamos en el barro, nos cortamos, nos caemos, trepamos, tomamos altísimos riesgos. Es un gran proceso de investigación libre, ¿sí? Libre. Al principio de todos los proyectos, uno tiene que ser absolutamente libre. No tener tanta conciencia de un presupuesto, no tener las limitaciones técnicas, ser libre, soñar. Porque si uno es mediocre o uno se limita en la primera fase del proyecto, el resultado final va a ser mediocre. Si uno es ambicioso en la primera parte del proyecto, si es muy ambicioso, cuando llega el momento de acotar, la idea ambiciosa se vuelve una muy buena idea, ¿sí? Pero si uno se achica en la primera etapa del proyecto, es muy probable que la idea final sea mediocre. Porque los palos que se ponen durante el proceso son bastante grandes. Entonces es muy importante que la idea, la institución del proyecto sea muy amplia, muy abierta al principio. En primera instancia te diría la congruencia, ¿verdad? Que la cultura perciba y viva la congruencia en todos los niveles. Es decir, que hagamos lo que decimos y que pensemos y digamos justamente aquello que actuamos y hacemos. Eso en primera instancia. Creo que también prácticas muy fuertes en términos de gobierno corporativo ha sido algo que ha apoyado mucho a la organización, porque de todo lo concerniente a gobierno corporativo se desprenden muchos temas relacionados con las expectativas y el cumplimiento y ciertas políticas de cara a la gente. Por ejemplo, la gestión de la ética en la organización es muy, muy importante para poder demostrar esa congruencia, ¿verdad? Políticas relacionadas con el desarrollo de la gente, los planes de sucesión, todas las rutas de carrera, todo eso suena como gestión humana, pero está muy involucrado hoy en día en temática de gobierno corporativo, y mucho de eso es lo que hemos venido nosotros haciendo. Entonces, para efectos prácticos de muy macro nivel, diría aspectos como esos. Una de las cuestiones más importantes que nos planteamos desde el ámbito de talento humano es cómo generar compromiso de las personas dentro de las organizaciones. Siempre nos planteábamos, y antes teníamos como una dificultad, que era generar el compromiso de un entorno presencial. Pero ahora se nos ha agregado cómo generamos compromiso de las personas en el entorno virtual. Y hacia allí va la consulta. ¿Cuáles son los elementos, cuáles son las herramientas claves que ustedes tomaron como diseño para poder generar ese
concepto de engagement en cada uno de sus colaboradores a lo largo de el mundo donde ustedes tienen sus operaciones. En Pfizer acabamos de pasar por ese proceso de la definición de la cultura y todo comenzó con la llegada de nuestro nuevo CEO, Albert Bourla. Él tomó posesión hace un par de años. Lo primero que hizo fue empezar por lo primero, que es definir el propósito de la compañía. ¿Para qué estamos? ¿Para qué existimos? Una vez que se definió eso, también se definieron cuáles eran los pilares estratégicos, estas grandes ideas que había que llevar adelante para poder lograr ese propósito. Y el tercer paso tuvo que ver con definir el cómo lo vamos a hacer. Y una vez que definimos por qué estamos, qué es lo que queremos hacer, lo que viene después es definir cómo lo tenemos que hacer. Y el cómo es igual a la cultura. Y se trabajó mucho en definir cuál era la cultura que se asociaba a ese qué y a ese por qué existimos. Y nosotros lo traducimos en 4 valores claves que tienen que ver con lo que necesitamos para lograr eso específico que nos propusimos. En el caso de Pfizer, el nuevo propósito es generar innovaciones significativas que cambien la vida de los pacientes. En inglés hay una mejor palabra que es este concepto de breakthroughs. No se trata ya de generar medicamentos, se trata de generar breakthroughs, medicamentos que realmente impacten significativamente en la vida de las personas. Y cuando sabemos qué es lo que queremos hacer, después decimos, bueno, ¿cuáles son esas características? El cómo. Y lo definimos en 4 valores que son muy simples, no más de 4, que tienen que ver con coraje, con excelencia, con equidad y con alegría. Y nosotros creemos que esos 4 valores son los que definen las características de cómo lo tenemos que hacer. Ahora bien, la pregunta es cómo lo llevamos a la práctica, cómo lo hacemos que eso realmente se viva y no sea un póster lindo que está en una pared o que ahora esté atrás de mi computadora en la virtualidad. Y la forma concreta de hacerlo, y lo discutimos y es algo que me toca como responsable del área de talento para todo Pfizer, es nosotros no tenemos un área que es responsable de la cultura. Porque si nosotros creamos un área que es responsable de la cultura, hacemos que el resto de los líderes de la organización y de los colegas sientan que ellos no son tan responsables. La forma que nosotros queremos de hacer que la cultura se viva y sea una realidad y deje de ser un póster es incorporarla en todos los procesos. Y entonces, si vamos a revisar los procesos críticos que tienen que ver con talento y que tienen que ver con la performance del negocio y cómo evaluamos, los valores están presentes en absolutamente todo. Para dar ejemplos aún más concretos, cuando vamos a buscar talento fuera del mercado, el perfil de entrevista que utilizamos utiliza esos 4 valores y los comportamientos asociados a esos valores para elegir si esa persona va a ser fit con lo que nosotros necesitamos. A la hora de evaluar a cada uno de nuestros más de 80.000 colegas, lo hacemos basado en los mismos valores y comportamientos. Nosotros, cada persona en la compañía tiene un set de objetivos que están alineados a su trabajo en particular, pero al mismo tiempo se hace una encuesta de liderazgo y esa encuesta de liderazgo está 100% basada en los valores. Cuando nosotros hablamos de cualquier proceso de la compañía, los valores están ahí presentes y nosotros creemos que esa es la forma de hacerlo parte de nuestro día a día, parte de nuestro ADN. Los valores expresados y comunicados solamente no alcanzan. Por supuesto que los comunicamos, por supuesto que los tenemos presentes, pero la forma de hacerlos realidad es que sean parte de los procesos críticos. Y una vez que eso sucede, inmediatamente, desde la dialéctica hasta el hacer, se refieren a esos valores. Y es un círculo virtuoso que se va nutriendo solamente. La segunda parte de la pregunta es cómo lo hacemos en la virtualidad. Y la realidad es que es lo mismo, porque al tener los valores incorporados en cada uno de los procesos críticos de las compañías, esos procesos se siguen dando. Así estemos en la oficina o así estemos todos trabajando virtualmente, por lo cual no hubo que hacer ningún cambio fundamental en términos de cultura. Lo que sí hubo que hacer en términos de tener un equipo de trabajo que esté engaged, que esté motivado y que tenga salud mental, es generarle los espacios psicológicos para que entiendan que la compañía comprende que es un momento totalmente distinto,
uno de los elementos importantes para generar el compromiso, como muy bien lo planteaba Rodrigo, es, en primer lugar, tomar las decisiones estratégicas claves. Estas decisiones pasan, en primer lugar, por definir el propósito organizacional, el sentido organizacional, lo que queremos lograr, lo que queremos ser. El segundo punto, los pilares estratégicos, es decir, cuáles son los pilares sobre los cuales nos vamos a sustentar para lograr ese propósito. Y el tercer punto, los valores. Que estos valores culturales son los valores que nos van a definir el cómo vamos a actuar, cuáles son las conductas que pretendemos de cada una de las personas en la organización. Ustedes definieron esos 4 valores: coraje, excelencia, equidad y alegría. Y esos 4 valores, como muy bien los planteabas, los tienen que hacer vivir en cada uno de los procesos sobre los cuales van a gestionar y sobre todo en cada uno de los procesos de gestión del talento. Eso, en la medida en que los líderes internalicen eso y en la medida en que los líderes posteriormente esos valores no solamente los comuniquen, sino que los vivan cotidianamente, ese ejemplo transmitido de los líderes a lo largo del tiempo genera la cultura. Y eso, en la medida en que existe alineamiento entre los objetivos y valores personales con los de las compañías, es lo que genera ese alto nivel de compromiso con la organización. Estamos en un entorno que conjuga la fuerza de la naturaleza con la capacidad de gestión de las personas. Pero uno lo recorre y ve caminos que van, caminos que vienen, y hace pensar al que no conoce que acá no hubo plan. La pregunta es, ¿cómo planificamos cuando hay que avanzar en un entorno que de repente no conocemos claramente los requerimientos o las soluciones técnicas que hay que implementar para su puesta en marcha? Y esto es lo que sucede en estos entornos de amplia incertidumbre, volatilidad. En lugar de pensar que no hay plan, sí hay un plan, pero no hay un plan de detalle, un plan con hitos bien fuertes, sino hay un plan mucho más corto que nos permite gestionar el riesgo, nos permite alcanzar objetivos de largo plazo, pero de manera gradual. Pero lo fundamental de este plan es que vamos descubriendo la puesta en marcha de la visión gradualmente. Lejos de ir montados sobre las vías de un tren de forma rígida, vamos montados sobre un misil que va siguiendo los requerimientos del mercado. Y eso es lo que vemos en este paisaje, esa capacidad de gestión para ir descubriendo gradualmente el requerimiento del cliente, ir descubriendo gradualmente el cómo vamos solucionando técnicamente cada uno de los problemas que se presentan. Y esta es la forma de gestionar y poner en marcha una estrategia en un entorno de alta volatilidad, de alta incertidumbre. En definitiva, siempre hay un plan, aunque avancemos en terrenos agrestes. El plan es más corto, se planifica más gradualmente, en la medida que vamos descubriendo el requerimiento del cliente. Desde 2 puntos de vista. Uno, el personal, como veréis, yo tengo una edad que ya soy adulta, senior,
¿vale? Y por lo tanto yo he vivido esta transformación en cuanto a ver cómo están haciéndolo las empresas. Aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la cultura no se puede cambiar radicalmente, porque cada vez que hemos intentado cambiar las culturas radicalmente, la empresa ha sufrido. Por lo tanto, lo que tiene que haber es un traspaso de conocimientos y unas ganas de hacer equipos que convivan las dos realidades. ¿Por qué? Porque la que es antigua y es obsoleta se ha de dar cuenta que la nueva está ayudando a tirar para adelante, y la nueva se ha de dar cuenta que hay temas que dan valor a la empresa y que no deben perderse, porque en el mundo laboral no nacen y mueren las cosas, sino que muchas veces tienen historia, y por lo tanto el punto ideal en las empresas y lo que están trabajando es en hacer equipos interdisciplinares, que no es fácil, ¿vale? Donde convivan gente de edades seniors con gente de edades muy jóvenes que tienen las ganas, la potencia, las formas, la digitalización que no tienen las otras personas, pero que la realidad es que estas otras personas también se han tenido que adaptar. Lo que han hecho estas personas es buscar anclajes para estar cómodos, romper el círculo de una manera digital y darle paso a las nuevas generaciones. Eso evidentemente genera conflictos, y ahí es donde Recursos Humanos está trabajando mucho, en cómo evitar estos conflictos entre estas dos grandes realidades, que ni una ni la otra, sino que tendría que ser el encaje de las dos. Obviamente, los nuevos, los nativos digitales, las generaciones X, Y, Z, los que ya son doble dígito, que llamo yo, esas están tirando fuerte, pero han de tener muy presente todo lo que lleva la empresa. Y en empresas familiares, sobre todo, que en Cataluña hay mucho tejido de empresa familiar, es algo que se está cuidando mucho. Dan mucha importancia también a lo que la empresa familiar está haciendo en este tránsito. ¿De acuerdo? Sí que es importante un tema. Yo creo que las nuevas generaciones están apretando muy fuerte en digitalización, pero hay un concepto que deberíamos todos empezar a trabajar mejor. Digitalización no solo son herramientas. La digitalización también implica que la persona tenga un esfuerzo y que se adapte a las circunstancias. Lo digital es un medio, no es la forma de trabajar, sino que es el medio de cómo podré hacerlo. Y eso es muy importante que todo el mundo lo entienda. Y ahí en Recursos Humanos se está trabajando mucho. Thank you.